Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Eduardo Viera, miembro del Comité Central y del Comité Ejecutivo del Partido Comunista del Uruguay, director del diario El Popular. Viera fue suplente de Rodney Arismendi en el Parlamento. Eduardo Viera es el hermano de Leonel Viera, el que es el creador del cilindro y del puente ondulante en Maldonado que une Punta del Este con La Barra. ¿Cuándo se inicia usted en el periodismo? Y me inicio del periodismo en los primeros años de la década del 50, en el semanario Justicia, que después durante algún tiempo fue, antes de la salida del Popular, fue diario. Ahí me inicio. ¿Cuánto tiempo estuvo allí en el semanario Justicia? Un par de años más o menos. Y después se funda el Popular, 1 de febrero de 1957. ¿En el Popular siempre usted ocupó el cargo de director o comenzó con otras tareas? No, siempre el cargo de director, primero junto a Enrique Rodríguez y Reyes Daglio, y después estos compañeros por otras tareas tuvieron otras responsabilidades y al final yo me quedé como director hasta la clausura del Popular por parte de la dictadura y ahora como director del semanario. ¿Por qué se convirtió en semanario el Popular? ¿Por qué no siguió saliendo diariamente? ¿Por qué aquella norma de ser periódico matutino se transforma en un semanario político? Bueno, yo creo que es diversos factores, factores económicos. Hay que tener en cuenta que la dictadura nos había robado las máquinas y también considerando el mercado y un factor político, que estaba saliendo un diario amigo, La Hora, y nos parecía que no era conveniente que frente a un vocero frente amplista, un diario amigo, nosotros saliéramos en la competencia. Entonces preferimos salir como semanario, ya entonces no como un noticiero diario, sino como un semanario, cierto también, que tiene que reflejar los temas de la semana, pero particularmente un semanario de orientación, un semanario ideológico, un semanario polémico. Se indemnizó en parte al semanario Popular, tengo entendido, que parte de esa deuda que se mantenía a propósito de esa confiscación, de ese secuestro, de ese robo de la maquinaria por parte de la dictadura, la democracia ha indemnizado en algo. Bueno, sí, hay una decisión del gobierno de una indemnización al partido por esa sustracción de las máquinas. Todavía no se ha hecho efectivo, pero hay una decisión que estamos seguros que se va a cumplir. Y en ese caso nosotros esperamos, claro que indudablemente que esa indemnización no va a alcanzar para montar una imprenta moderna, pero nosotros esperamos, lo dijimos en la reciente conferencia nacional del Partido Comunista, que dentro de algunos meses, ¿cuántos meses?, el Partido Comunista tendrá una imprenta moderna donde se imprimirá el Popular y se imprimirán también otros órganos de la izquierda, otros órganos del partido, de diverso carácter. Por ejemplo, ¿podrá allí imprimir un partido político de izquierda integrante del Frente Amplio que no sea comunista? Siempre que nos pongamos de acuerdo, yo creo que se podrá, y seguramente todavía no creo que se haya concretado, pero es muy posible que se le proponga al diario La Hora también que pueda imprimir ahí, ¿no? Un diario cooperativo. Y yo creo que sí, que cualquier otra publicación de izquierda, cualquier otra publicación democrática, indudablemente será una imprenta comercial, nos pondremos de acuerdo y se imprimirá. Será cuestión de costos, no de líneas políticas. Siempre se habló a propósito de la adquisición de esa maquinaria costosísima del Popular. Concretamente, ¿cómo se compró esa maquinaria? Y se compró con una gran campaña popular que se hizo, ¿no? A la cual contribuyeron los trabajadores, contribuyó el pueblo, que siempre apoyó mucho financieramente el Popular.
Recuerdo anécdotas, se me ocurre en este momento cuando tuvimos desgraciadamente un incendio y se lanzamos la consigna de que el pueblo reconstruirá lo que el fuego destruyó, y el pueblo nuevamente contribuyó a eso. El Popular siempre tuvo mucha ayuda de los trabajadores, del movimiento sindical, muchas veces de los sindicatos, en la fiesta del Popular, es decir, de múltiples maneras. Siempre hemos tenido una gran colaboración del pueblo y estamos seguros que se seguirá manteniendo. ¿El Popular es el único órgano oficial que mantiene el Partido Comunista en estos momentos? También está la revista Estudio. También está la revista Estudio, la revista teórica Estudio. Son los dos únicos órganos que mantienen en la actualidad el Partido Comunista como órganos oficiosos. Claro, como permanentes, porque también hay algunos periódicos en fábricas, determinadas zonas, pero así como periódicos o diarios de órganos de una cierta importancia es el Semanario Popular y la revista Estudio. Usted decía hace un ratito que el Semanario Popular es un semanario polémico. ¿Por qué dice que es polémico? Al no ser diario, indudablemente que es un semanario de orientación. Y la orientación en general significa polémica porque evidentemente hay lucha política y lucha ideológica frente a las diversas corrientes que se manifiestan contra los comunistas, no solo contra los comunistas, sino contra el Frente Amplio, contra las fuerzas de izquierda, contra las fuerzas populares. Hay siempre múltiples motivos de la lucha ideológica sobre el carácter del Partido Comunista, y somos realmente un partido nacional, lucha ideológica frente al anticomunismo. En estos momentos hay un gran debate en el país sobre cuáles son los caminos del Uruguay. ¿Es un camino de auténtica independencia o es un camino a través de lo que se ha llamado una modernización, que creemos que tal como se plantea, no que estemos contra la modernización, pero como se plantea en ciertos proyectos significa una mayor dependencia del país? En fin, hay polémica ideológica sobre el mundo socialista, sobre el proceso revolucionario mundial, sobre lo que es el socialismo real. Entonces, en ese sentido, el Popular tiene que jugar un papel de orientación a nuestros afiliados, y aspiramos también a la izquierda, ¿cierto? Polémica sobre el papel del Frente Amplio. Nosotros creemos que más que nunca el Frente Amplio es la opción de gobierno que tiene el pueblo para cambiar la situación, es decir, problemas políticos, problemas tácticos, problemas estratégicos, cuestiones ideológicas. La lucha de clases se plantea también mucho en el terreno ideológico, y por eso entonces necesita que el Popular sea un órgano polémico. ¿Usted cree realmente que el Frente Amplio es opción de gobierno en el 89? Bueno, es un problema de que es posible, es decir, la posibilidad hay que transformarla en realidad. Hoy es evidente que ya no estamos en el país ante una impronta del bipartidismo, sino que hoy se ha hecho un acuerdo de partido, que intervinieron los 4 partidos. No es indudablemente el acuerdo nacional que el país necesita y que el pueblo podía aspirar, pero es un acuerdo con algunas facetas positivas. También indudablemente lo resuelto, hay algunas cosas negativas sobre las cuales el Frente ha hecho sus diferencias, pero lo esencial es que el Frente no ha quedado marginado como algunos sin duda querían. Si uno lee los editoriales del doctor Ramón Díaz en Búsqueda, se da cuenta que su oposición fundamental frente al acuerdo es por el hecho de que no fue un acuerdo bipartidario, sino que fue un acuerdo con intervención del Frente Amplio, e incluso se puede decir que hasta del propio partido gobernante, el doctor Tarigo, en recientes declaraciones en la audición televisiva, mostró sus reservas por el hecho de que para él el acuerdo no fue mejor porque
porque no fue un acuerdo bipartidario. Nosotros creemos que no, que el acuerdo no fue mejor porque el gobierno tiene una línea económica que obstaculiza que sea el acuerdo nacional que era necesario. Entonces, ya hoy se puede decir que el Frente Amplio no se puede prescindir del Frente Amplio en la vida del país. Pero, usted sabe que en Montevideo el Frente Amplio, si no ganó, fue por una pequeñísima diferencia y fundamentalmente porque gente de tropa, oficiales, etcétera, del interior del país, cambiaron sus credenciales para Montevideo. Si no, incluso el Frente podía haber ganado. Todas las encuestas dan de que el prestigio del Frente no solo se ha mantenido, sino que crece, mientras decrece el de otras fuerzas políticas. Crece mucho el prestigio de Sereñi, probablemente que en relación al tema del acuerdo se ha agrandado el prestigio de Sereñi. Ahora, no es nada fácil. Sabemos que para ser opción de gobierno tiene que haber un gran cambio en la relación de fuerzas del país. Y particularmente hay que hacer un gran cambio en el interior del país. Este cambio no se puede hacer solo por parte del esfuerzo de nuestro partido, que estamos dispuestos a hacerlo, que hemos hecho una reciente reunión del Comité Central para estudiar los temas de un gran cambio en el interior del país. Creemos que esto tiene que ser un esfuerzo de todo el movimiento popular, democrático, del movimiento sindical, del Frente Amplio fundamentalmente, para dar un vuelco a la situación del interior. En votos, nosotros creemos que el problema es que en el interior, que sacamos 100.000 votos el Frente Amplio, habría que algo más que triplicarlo. Eso más un aumento en la capital que es factible, nos puede hacer opción de gobierno. Opción de poder ya es más complicado, pero opción de gobierno podemos hacer. Estamos compartiendo el punto de vista, la entrevista realizada por Alberto Silva por mediados de los años 80, con quien oficiara como director del diario El Popular, luego semanario, integrante del Comité Central y del Comité Ejecutivo del Partido Comunista del Uruguay, Eduardo Viera. 2x3 en las polémicas dentro de la izquierda sale como un elemento testimoniante las famosas editoriales del Popular apoyando críticamente o no a los comunicados 4 y 7. Concretamente, ¿qué fue lo que se explicó allí? ¿Qué fue lo que la editorial Popular quiso decir a través de esas editoriales que usted sabe que 2x3 están en boca de las polémicas dentro de la izquierda, que se hacen fotocopias de las mismas, que circulan, que es un material altamente polémico? Recientemente, pero como tuvo otro 9 de febrero, ahora 1986, nosotros aprovechamos para volver a hablar de este tema, para esclarecer una vez más nuestra posición, porque creemos que a veces evidentemente se ha confundido y durante estos 12 años no hemos podido hablar, ante las anteriores no hemos podido hablar porque Popular no salía y además el Partido Comunista estaba ilegalizado. El gran problema que tenemos que plantearnos es que los comunicados 4 y 7 reflejaban una situación heterogénea. Había en aquel momento, nosotros hemos hecho la historia en ese editorial reciente que yo le decía, como en años anteriores, por ejemplo, hubo una tentativa de golpe en el 64, esa tentativa de golpe se abortó indudablemente por la vigilancia y la movilización del movimiento popular, pero también porque en aquel momento había oficiales legalistas que defendieron la legalidad. Luego, cuando las amenazas de Onganía y de los golpistas brasileños, que se planteaban el tema incluso de las fronteras, que el problema era las fronteras ideológicas, ¿no? Y que hacían declaraciones que era una amenaza para el proceso democrático uruguayo. Yo recuerdo que hubo militares que se levantaron contra eso. Cuando en el centro militar se quiso condenar la guerrilla latinoamericana y se quería condenar a Che Guevara, etcétera, fracasaron. Quiere decir que hasta determinado momento había una determinada relación de fuerzas en el ejército que no fue la posterior.
No se olvide, Viera, que en el mismo centro militar, antes del golpe de Estado, hubo una dura declaración política contra los políticos. Bueno, no, esto era lo anterior. Esto era lo anterior. Ahora, evidentemente, luego la derecha presionó muchísimo sobre las fuerzas militares, donde probablemente que las Fuerzas Armadas son un instrumento general de las clases dominantes, pero América Latina está también llena de ejemplos que muestran que, a pesar de esto, hay sectores militares, teniendo en cuenta las contradicciones del sector de la burguesía contra el imperialismo, las capas medias, que son una fuente importante de los ejércitos, que hace de que hay ejemplos en América Latina, por cierto, de militares, bueno, y en el Uruguay está el ejemplo de Sereni y de tantos otros oficiales frente amplistas que demuestran que el ejército no era hasta determinado momento solo un ejército fascista. Se puede decir incluso que había mucha inquietud en filas militares cuando las elecciones del 71 y se corría el rumor de que que si el Frente Amplio no era el rumor, que había planes concretos brasileños de que se podía invadir al Uruguay si el Frente Amplio triunfara, y había todo un movimiento de oficiales contra eso, pero evidentemente luego la relación de fuerzas fue cambiando, pero todavía cuando se hace movimiento había una situación, se puede decir, de estado de asamblea, ¿no? Y estaba toda la situación de los ilícitos económicos, y había una situación donde había en las Fuerzas Armadas de distintas tendencias. Nosotros creemos que no se puede confundir, por ejemplo, se pueden discutir tal o cual actitud de Trabal, pero no se puede confundir a Trabal con los fascistas que luego se apoderaron del gobierno en el país. Indudablemente que fue muy sospechosa la muerte de Trabal. Trabal incluso en un famoso reportaje en Londres declaró su simpatía por el proceso portugués, donde había una alianza entre los sectores populares y oficiales demócratas y de izquierda. Trabal se definía aquí en Uruguay como peronista. Gregorio Álvarez también se definía como peronista. Y se podía definir una cosa u otra, pero indudablemente que Trabal no era lo mismo que Gregorio Álvarez, por algo lo alejaron de su puesto. Ahora, en aquel momento entonces había la situación que Bordaberry no dominaba la situación y se produjo todo el alejamiento de Mallet, nombran a franceses, se desconoce eso, y los comunicados 4 y 7, si usted lee la enunciación, salvo algunas referencias, incluso algunas al marxismo-leninismo y alguna otra cosa más, pero en general tiene toda una serie de postulados que se pueden apoyar. Entonces, ¿qué se podía pretender? ¿Que apoyáramos a Bordaberry? No se trataba de apoyar ningún golpe, porque siempre se planteó la renuncia de Bordaberry constitucionalmente. No se planteaba ningún golpe, se planteaba un programa determinado, tratar de producir una diferenciación en un sentido democrático en las Fuerzas Armadas, pero no había ninguna cosa de expectativa. Yo me acuerdo que el día, no sé si fue el 9 mismo de febrero o el 10 de febrero, hubo un inmenso mitin popular en la avenida 8 de octubre en que habló Sereni reclamando la renuncia de Bordaberry. Luego, claro, se produjo el pacto de Boisolanz. Bordaberry pacta con los más de derecha, se aleja Martínez, que había sido, que había tenido un alto cargo, había sido comandante, ¿no? Era comandante jefe, no recuerdo bien. General Martínez, que jugó un papel importante también en todo lo del 9 de febrero, como comandante jefe, y lo aleja.
Es decir, que empezó a predominar cada vez más la gente de derecha. Ahora, ¿qué se puede decir? ¿Se puede decir acaso que que nosotros apostábamos a una solución en favor de los militares? Obviamente que no. No había ninguna posición en favor de un mesianismo militar, sino de la movilización obrera y popular. Si usted recuerda, usted obviamente no recuerda porque es muy joven, pero de febrero a la fecha del golpe, se produjo una inmensa movilización obrera y popular, no en favor de los militares, sino para decidir un cambio en el país y evitar precisamente el golpe. ¿Usted cree que si el movimiento obrero y popular hubiera estado desarmado política e ideológicamente, se podría haber hecho la huelga general? No, era porque los que creen que la posición frente al 9 de febrero desarmó político e ideológicamente a la clase obrera, se dan cuenta que cae la contradicción frente a un paro general, que es un gran ejemplo que dio la clase obrera uruguaya frente al golpe. Lamentablemente un paro general viera donde se fracasa. Claro que se fracasa, pero se fracasaba porque no... el gran problema es qué hubiera pasado si como ha ocurrido en otros países, se hubiera contestado, no se hubiera contestado nada, hubiera provocado una inmensa desmoralización. Es cierto, no se ganó, pero fue una gran jornada de lucha, una gran experiencia que cavó una profunda zanja desde el comienzo entre la dictadura y el pueblo, y que permitió y que creó las condiciones para la resistencia posterior, porque si no hubiera habido huelga general, hubiera sido muy difícil organizar la resistencia del pueblo. El problema es que indudablemente que hubiera habido otra situación si se hubiera conseguido una diferenciación en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no se consiguió esa diferenciación, es decir, que el movimiento obrero y popular, en general, con una diferenciación en las Fuerzas Armadas, se podía haber cambiado la situación. Acá hay que decir, nosotros hemos dicho en el editorial del 9 de febrero del 86, que nosotros indudablemente la culpa del golpe de Estado es la culpa del imperialismo, es la culpa del capital financiero, es la culpa de los militares de derecha. Nosotros no le atribuimos culpa, como hace la derecha a veces, o sectores determinados, los partidos burgueses, que le hacen culpables al MLN del golpe. Nosotros no lo hacemos culpable, nosotros hemos señalado quiénes son los culpables, pero evidentemente algunas acciones del MLN insensatas, imprudentes, indudablemente que no facilitaron. Tampoco podemos decir que fue la única causa, por favor. Fue un proceso desgraciado las Fuerzas Armadas, que no le podemos atribuir acá tampoco la responsabilidad de MLN, pero indudablemente que algunas de estas acciones facilitaron la unificación de las Fuerzas Armadas en un sentido regresivo. Hasta aquí la charla con Eduardo Viera, integrante del Comité Central y del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, suplente en el Senado de Rodney Arismendi, director del diario El Popular, Eduardo Viera.